para dar la bienvenida a Gustavo o Gustavo Vargas. Gustavo es un artista y escritor de cómics que vive en Reino Unido y es el creador de cómics del cyberpunk peruano. Ha trabajado para Marvel's Voices, X-Men y también ha trabajado para Image Comic Anthology. Ha hecho ilustraciones para proyectos con Shelley Bond y Declan Shalvey y trabajó junto al escritor Dan Abnett para el cómic de ciencia ficción y suspenso Kraita. También trabaja con editores independientes de Reino Unido y, por supuesto, también se dedica a la autopublicación. Su nueva novela gráfica, Anticucho, será publicada en febrero del 2024. Y ahora sí, Gustavo, te dejo a ti el espacio. Listo, muchísimas gracias. Disculpa la demora, yo soy bueno dibujando, pero soy terrible con organizarme, así que lo tenía clarísimo, pero en mi cabeza era en una hora. No hay ningún problema. No sé si quieres tú compartir alguna, Sí, alguna imagen. ¿cómo comparto? Es lo Ajá. único que Ok. necesito. No sé si tienes abierto ya el menú de la derecha. Ujú, me Ok, parece que... haz de cuenta que hay una especie como de globo, fumeto, que es el chat, ah, luego vienen las personas y luego viene una flecha hacia la izquierda y ahí es para compartir. déjame ver. Tengo a la derecha, tengo hands phrase, chat messages, abajo a la derecha tengo un icono muy simple, que me dice Gallery View, Speaker View, Tile View. Eh, Ajá. a la izquierda tengo... Porque haz de cuenta que tienes que abrir el panel, el Collaborate Panel, que está hasta abajo a la derecha, es una flecha morada. Ah, ok, ok, ya. Y ya lo Ese lo veo. abres. Y después Ujú. tienes este fumeto que te decía, este globo, en la parte de Ajá. abajo, luego las personas que están en los participantes, un icono de participantes, Ah, y el y icono tercero es esta share flecha y content. ese es para Share Content. Ajá. Ah, Ahí ok, puedes ya. poner Share Content, luego te vas a Share Files, cargas tu archivo o quizá te abre otras posibilidades y normalmente cuando tú lo haces, deja de compartir ya el mío que estoy aquí, que está aquí abierto. Claro, claro. A ver, déjame ver si encuentro la... Es... Ok, Windows. Ah, ok, ok. Creo que estoy llegando. Share. Sí. Me parece que ahora se ve, ¿no? Sí. Ya, esto es para compartir, simplemente es para hacer una pequeña introducción. Yo lo que hago es, vengo haciendo Cyberpunk peruano desde el 2016 y es un poquito una introducción a la influencia básica de por dónde empieza mi trabajo, ¿no? Básicamente mi trabajo es una exploración a lo que es el cyberpunk peruano. Entonces, creo que pueden ver, sí. Entonces, básicamente mis cómics son una especie de viaje al Perú que vive en mi cabeza. Así que lo primero que hago un montón de investigación de acuerdo a la historia que quiera contar y me concentro en un área en particular en Perú. En este caso exploro todo lo que es Perú, ¿no? En Perú tenemos la costa, tenemos que es muy caliente, es bastante arenal, hay playa, de ahí pasamos a la sierra, son los Andes, es montañoso, es verde, de ahí viene toda nuestra cultura incaica, y de ahí pasamos a la selva. Entonces, la variedad que tenemos de gente, de influencias y de muchas conexiones de mucha variedad dentro de toda nuestra cultura, influencias y todo es muy variada. Eh, de ahí vuelvo a la gente, uso distintos grupos étnicos dependiendo de lo que quiera explorar en cada historia. Eh, Utilizo mucha de lo que está pasando actualmente y lo mezclo también con todos nuestros antepasados prehispánicos, pre-incas, todas las culturas precolombinas, y mezclo todos esos elementos. Es como si lo metiera todo a una olla y eventualmente resalto algunas cosas que me parecen interesantes, hago fusiones con cosas que me parece que van a dar una nueva lectura
a la visión que tengo de mi propio país. Algunas, digamos, que se enfocan más en una zona en particular y dependiendo de la historia a veces jalo de los pelos algunas cosas y mezclo, mezclo culturas, mezclo influencias, mezclo folclore, comida, toda nuestra fauna y flora de los diversos lugares, costa, sierra y selva que tenemos. Así que es un mix muy, muy diverso. Déjame ver si puedo compartir el otro. Un segundo. Quiero ver si logro compartir. No, con esto me voy a quedar. Lo que tengo acá al final, no logro hacer full pantalla. No sé si puedo. Si Porque esto vuelves a me abrir parece. otra vez, puedes poner Share Application o Screen. Si tú pones, si abres nuevamente eh, Ah, ok, esta ok, página ya y ahí vi, tienes ya vi. para la pantalla. Y exacto. Y me voy a Share Application Screen y me voy de nuevo a Window y no me lo muestra. Tengo, dame un segundo. Tengo un, sí, hay un software que no me lo quiere mostrar por lo visto. Déjame ver si lo abro de otra manera y tal vez eso me lo logra compartir. Ah, Gustavo, ¿tienes Mac? no, Ah, soy vale. PC. Pues entonces nada. Gracias. Veamos. De repente esto me va a dejar compartir tal vez. Ya. Sí, por lo visto con algo de Windows. Ya, pero por ejemplo, este es para dar una idea. Dentro de un rato voy a pasar a mis trabajos. Pero este es un mapa del Perú y esas son las historias que estoy trabajando en el momento, hasta este momento, ¿no? Lima, que es la ciudad, pasa en la costa. Trujillo es otra ciudad de la costa. Y la trilogía que he hecho, que es la última historia en la que he publicado, son estos tres lugares. Manu, que es en la selva, y va un poquito más hacia el sur. Puno y Pilcuyo son dos lugares en la sierra. Entonces, yo justamente lo que voy haciendo es, voy explorando distintos lugares de mi país. Todavía me falta un montón por explorar, tengo un montón de zonas en las cuales estoy interesado y estoy trabajando en otras historias y tal vez vuelva a otras historias que ya he hecho revisitar personajes. Pero básicamente para dar una idea de lo que he logrado explorar hasta el momento con mis historias, ¿no? Ahorita va a ser un poquito más claro cuando pase a, veamos, cómo funciona. Sí, me voy a los cómics. Open with fotos y paro esto y comparto otra aplicación. No, Ya, por ejemplo, estos son justamente mis cómics. Este es Trujillo, es el primero en el que trabajé. Justamente como vieron, sucede en la costa y la mayoría de mis historias es cyberpunk. Entonces, cyberpunk normalmente explora un mundo de alta tecnología, bajo mundo, hay muchas grandes empresas que controlan el mundo y la gente como que se habitúa y hay mucho tráfico por debajo de la mesa tanto de tecnología, inteligencia artificial, robótica, cibernética, data, informática. Hay mucho mundo bajo, que es básicamente una manera de cómo yo proceso, cómo funciona mi país y parte de Sudamérica, ¿no? Eh, entonces, en esta primera historia me enfoqué en un personaje que es básicamente
un tipo que está entre los dos mundos, ¿no? Son bastante antihéroes el personaje, no es totalmente malo, pero tampoco es bueno, y básicamente está tratando de sobrevivir la vida criminal en la que está envuelto. Se ve envuelto en una trampa y termina por resolver su dilema. Hay muchas influencias en esta parte de la zona norte, hay chamanes, entonces creé toda una estructura de chamanes que son señores, tienen una especie de curacajo y manejan la mafia local, todo lo que son drogas, trata de blancas, biodrogas, ellos son los que manejan todo ese ámbito de crimen. Ahí fue que poco a poco empecé a trabajar justamente mis influencias con la zona. Empecé a estudiar, cuando hago investigaciones normalmente estudio lo que pasa en la zona. Los chamanes son de la zona, los perros calatos son en toda Sudamérica y parte de Norteamérica me parece que hay, pero en esta zona de la costa hay muchos de esos perros, entonces empiezo a utilizar animales y elementos que son usados tanto en nuestro folclore como que son de la zona, ¿no? Por ejemplo, acá uso cuyes que son de la sierra, pero son usados en curaciones chamánicas de estos curanderos, pero todo esto mezclado con una especie de subcultura de usar y reciclar. En este caso, los cuyes, por ejemplo, son usados simplemente para transportar droga que está metida en el cuerpo de los animalitos. Así que juego con todos estos elementos, como dije, hago una especie de guiso extraño y boto todo lo que son mis impresiones y juego simplemente con elementos que le den estructura a que me ayuden a contar la historia que quiero contar. Así que esta fue básicamente la primera exploración, que fue Trujillo. De ahí de ahí pasé a Lima. Lima es básicamente es mi ciudad, así que es una exploración la ciudad es básicamente la protagonista, y poco a poco ya iba desarrollando un poco más de lo que se llama world building, empezar a explorar todo este mundo. Así que elementos que yo ya había creado en Trujillo, empecé a utilizarlos en Lima, tanto como concepto, como plataforma para poder usar las leyes que ya había empezado a usar en mi historia anterior. Y básicamente es lo mismo, es un grupo de niños, niños de la calle que sobreviven en la calle, que normalmente en los 90 le llamábamos pirañas, y es esta pandilla de chicos que se meten en dificultades con otra banda más grande, que es un grupo de mafiantes, de mafiosos y maleantes que básicamente usan influencias y estructuras religiosas de la cultura chavín. Así que utilizo mucha iconografía y muchos elementos de la cultura chavín para este grupo, que por más que esté en Lima, Chavín es un poco más del norte, es un grupo que está asentado en Lima, ¿no? Y lo mismo, es una situación en que estos chicos tratan de escapar de una situación complicada y se tienen que enfrentar a estos maleantes, pero igual es una manera mía de explorar la ciudad, de contar un montón de pequeños detalles y elementos, incluso de hablar de cómo funciona la ciudad y de alguna manera carga importante de lo que viene a ser Sudamérica, como hay esta especie de improvisación caótica, esperando que todo resulte bien sin saber realmente. Es como correr correr sobre el vidrio esperando no cortarte, digamos, ¿no? Pero hay muchos elementos característicos justamente de tratar de resaltar idiosincrasia y caos de la ciudad. Estas dos historias, tanto Trujillo como Lima, fueron pequeñas historias. Lima tiene 19 páginas, Trujillo tiene 19 páginas, Lima tiene 25 páginas. Entonces, son historias cortas, un poco rápidas, bastante vertiginosas,
que cuentan una historia rápida y ligeramente al clavo. Con Manu, justamente ya llegué hice una saga que se llama Altiplano, que son 3 volúmenes, y lo dividí en simplemente 3 números para poder autopublicarlos y poder publicar anualmente cada número. Y acá lo que hice es recogí elementos que no habían sido contados en Lima y los puse en una historia que pasaba en el futuro, que pasaba como 6, 7 años después de los eventos que pasaban en Lima. Y ya empecé a explorar un poquito más personajes que había creado. Y esta ya es una historia más larga. En total, toda la historia es cerca de 100 páginas, ¿no? Es como básicamente una novela gráfica dividida en 3 partes. Y empieza en la selva, exploro, Manu es una reserva natural en la Amazonía de Ucayali, y básicamente empiezo a explorar personajes, uso animales de la zona, hay muchos jaguares, monos, ranas, básicamente vamos viendo algunos personajes que habían aparecido en Lima y cómo digamos, las cosas que se habían puesto de alguna manera, la bola de nieve que se había creado con cosas que habían pasado en Lima, terminan por impactar y acá vemos la historia se va desarrollando en base a eso. Juega bastante con uno de los personajes principales que se llama Lila, y que la sigue una gran corporación que hasta ese momento no sabemos de qué trata, pero básicamente ella viene escapando de estos tipos y poco a poco vamos viendo que hay algunas cosas que empiezan digamos, a encontrarse. En Puno, el segundo número, igual sigo con la historia de Lila, pero siempre en el trasfondo pongo elementos que me parecen importantes. En este caso, creo que no he puesto muchas imágenes acá, no, pero exploré bastante pequeñas comunidades aymaras, incluso pongo el lenguaje aymara y exploré algunos temas que sucedieron especialmente en la guerra, en la época del terrorismo, en los 80s y 90s, especialmente todas las comunidades nativas que están justamente bastante ninguneadas, como son ciudadanos de segunda categoría y como tanto el ejército como fuerzas armadas, terroristas y de guerrilla los tratan simplemente como elementos con los cuales generar el tipo de conveniencia política que necesiten en su momento, ¿no? Vamos viendo un poco más lo del pasado de Lima y cómo va conectando la historia que viene pasando, que justamente es el personaje del medio, es Limón, es un niño que aparece en Lima y había consumido esta especie de calamar que realmente tenía información metida de una inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que pasa es, este chico se fusiona con una inteligencia artificial y crea este nuevo ser, que es él fusionado con la inteligencia artificial. Así que básicamente ese es el trasfondo del asunto, son corporaciones internacionales buscándola a ella para tratar de encontrar a este chico que ha desaparecido porque es el motor, la entidad de inteligencia artificial les interesa recuperar a estas corporaciones y nada, ella se encuentra básicamente entre la espada y la pared, se encuentra atrapada en toda esta disyuntiva sin saber realmente cómo va a resolver su vida. Hay más intrigas emocionales, ella tiene una pareja con la que termina por romper para protegerla, y de ahí pasamos a lo que vendría a ser la conclusión de la saga, que es en Pilcuyo, que es igual en una localidad más pequeña que la de Puno, y acá vemos un poco más el pasado de estos chicos, de Lila con este chico Limón. Vemos la guerra, el enfrentamiento que está habiendo entre el ejército por tratar de encontrar a alguien que todavía no tenemos muy claro exactamente qué es, que se supone que es este chico Limón. Y ahí nos terminamos por
enterar. Bueno, es bastante sangriento y visual. Me gusta mucho jugar con lo visual. Me gusta mucho jugar con todos los elementos que pueda agarrar. Como decía, yo agarro elementos de todos lados, de folclore, de culturas pre-incas o cualquier otro elemento y lo meto a mis historias. Y eventualmente nos terminamos enterando de que el chico este se había transformado en, creo que acá no tengo la imagen, pero de repente la puedo buscar, se termina transformando en una especie de puma gigante. Había simplemente cambiado de cuerpo. La historia final termina con básicamente una especie de suicidio explosivo del niño. Ahora déjenme ver si encuentro la otra. Ta, 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 ta. Y el siguiente libro que estoy trabajando es... Open with... Yeah, me voy a... Share application screen, window, share. Ahí está. Y este es el último libro que estoy trabajando, que es, se llama Anticucho. Es básicamente, es una historia que va a incluir la segunda historia que creé en Lima, pero estoy creando dos historias más que también que también suceden en Lima con los mismos personajes con personajes en común que aparecían en Lima. Esta es la primera en la que vemos que aparecen de nuevo los pirañas y es básicamente una excusa para mostrar elementos de Lima. Es bastante la comida que hay en Lima, así que básicamente va a ser una especie de persecución muy enérgica, cero textos, pero va a ser una ruta culinaria. Por donde van pasando los niños en la persecución vamos viendo distintos platos, distintas costumbres y de la comida que uno puede encontrar en Lima. Es básicamente eso, es mi excusa para hablar de comida peruana y cómo eso nos define y toda la influencia que tenemos de distintos productos, elementos, animales, todo mezclado ahí. Y bueno, este es Lima, que también va a estar incluida en el libro. Y la última historia va a ser una que se llama Taitucupu, donde vamos a ver algunos personajes básicamente del pasado de Lima. Estas dos historias suceden un poco antes de Lima, así que vamos a ver algunos personajes que aparecen en Lima que tienen otro tipo digamos que entendemos un poquito más por qué hicieron algunas cosas y cómo es que se forman algunas relaciones y alianzas entre los personajes. Eso es básicamente, pero esta va a ser una novela gráfica antológica, así que van a ser 3 historias como un compendio y digamos que vamos a estar cerca de las 80 páginas. Eso es lo último en lo que estoy realmente trabajando en estos momentos. Debería estar acabando la historia como dijo Diana, en febrero ya la debería estar publicando. Hice campaña por Kickstarter y tengo tengo patrocinadores que están esperando el libro, que así es como manejo mis proyectos de Kickstarter. Creo que eso es todo lo que tengo que compartir por el momento, Diana. Pues muchísimas gracias, Gustavo, o Gustavo, porque estamos hablando con el artista ahora. Los dos funcionan. Los dos, perfecto. Pues yo tengo algunas preguntas y bueno, me gustaría invitar a nuestro público. La idea de esta charla es justamente tener aquí, además de una persona artística y creativa, también Gustavo es una persona muy generosa y está dispuesto a charlar con nosotros. Si alguien quiere empezar a comentar algo, yo tengo una lista de preguntas, pero no quiero monopolizar, entonces si alguno de ustedes quiere, puede prender cámara o sin cámara y puede prender micrófono y intervenir directamente.
Ok. Aquí estás, Aquí Libe, está. te vemos. Diana, ¿puedo hacer Sí, una adelante. pregunta? Sí. Hola, Gustavo. Me ha gustado Hola, mucho Libre. tu presentación y utilizaste un término que me intriga un poco, es world building, o sea, construcción de mundos. ¿Y podrías explicar lo que entiendes por esto y cómo funciona eso en tu universo creativo? Claro. Construcción de mundos es más que nada, se basa en generar, ya no es construcción de mundos, es más como construcción de mundos. Es que la verdad son términos que los manejo en inglés y cuando los, cuando los traduzco a veces suenan un poco raro, que es más que nada world building, que es cuando generas un mundo que funciona con sus propias reglas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago es reimagino empecé con Trujillo reimaginando cómo funcionaría y de por sí creo estas pequeñas tecnoculturas, pequeñas tribus, ya empiezo a delimitar ciertas reglas de juego de este mundo. Y a medida que voy expandiéndome y explorando otras partes de Perú, exploro distintas ideas y distintas tribus, todo se expande más, pero sigue usando algunas reglas que son como pilares para darle estructura a mi mundo. Así que a medida que voy explorando más, es como si yo fuera creando todo un mundo. Y de ahí, una vez que creo todos esos personajes, creo toda esta tecnología, creo todas estas referencias visuales, rituales, culturales, empiezo a enfocarme en la historia de uno de esos personajes o en la historia de otro personaje. Pero para poder crear mis historias, primero tengo que crear este mundo para de ahí seguir justamente, es explorar este mundo que voy creando basado en influencias de Perú más todas mis ideas. Creo que había una segunda pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no sé si Libe que tenga otra pregunta más. Sí, pero puedo esperar, ¿eh? No, no pasa No, nada. adelante, adelante, Libe, adelante. No, pues me estaba preguntando también por el aspecto temporal, porque, bueno, tú vas generando un mundo, hay varias tribus que tienen sus reglas y como empezaste al principio enseñando, lo que fue cerámica tradicional peruana, etcétera, yo me pregunto si en tus historias hay como capas temporales que se solapan y que en la construcción de mundo, pues no solo interviene, pongamos por caso, el terrorismo sendero luminoso, etcétera, Uh pero -huh. también, digamos, historia peruana más antigua. Sí, sí, justamente. Digamos, para explicar un poquito, para que se entienda un poquito la analogía, es como hablarte de un plato típico, ¿no? Un plato típico peruano. Ya, un plato típico peruano puede estar influenciado por algún plato ancestral, pero que ha sido totalmente renovado, con nuevas influencias, una nueva visión, nueva tecnología más moderna, porque ya no se usa leña, se usa gas, lo que sea. Eh, Así que hay mucha carga cultural por un lado, pero por otro lado, digamos, puede tener influencia porque Lima ha sido, digamos, se ha pasado en Lima, Lima ha sido puerto, así que digamos que tiene esa influencia de cultura china o cultura italiana. Entonces todo eso está mezclado. Y eso es básicamente lo que hago con mis historias. Yo exploro tanto cosas que están... Ah, ya. Y básicamente un plato, digamos, viene a ser, es una suma de un montón de elementos e influencias con las cuales puedes entender cuánto está entrecruzado. Influencias de culturas como cosas ancestrales, como choque cultural por distintos lados. Entonces, lo que hago con mis historias es lo mismo. Yo investigo cosas del pasado que tanto pueden influenciar tanto visualmente hasta como por estructura y por ritual, porque parte de la idea es que hay muchas, especialmente muchos grupos culturales están volviendo a retomar
algunas tradiciones antiguas e influencia de nuestras culturas pre-incas, pero como cualquier grupo que busca un interés a conveniencia, ¿no? Entonces van buscando, algo funciona mejor como ritual, algo funciona mejor como estructura iconográfica, entonces voy juntando cualquier cosa, es básicamente mezclar muchas cosas. ¿Y estás pensando sobre todo en un lector peruano o ves tus lectores también en el resto del mundo? Eso fue justamente lo curioso. Yo cuando empecé a pensar en estas historias, básicamente era mi manera de hablar de Perú. Así que, y nunca, yo siempre fui obviamente como todo creador, yo era el primer lector de mis historias, pero nunca lo pensé, simplemente lo hice. Pero el lanzamiento de todas mis historias ha pasado todo el tiempo mientras he estado en Reino Unido. Así que la gran mayoría de mi mercado es Reino Unido e incluso por idioma he llegado a entrar un poco a Estados Unidos. Entonces, hay gente latina o gente hispanohablante que se interesa en mi trabajo, incluso gente en Perú, pero la gran mayoría de mi público es más, gente británica y gente estadounidense. Así que ha sido muy rico darme cuenta de que nunca lo pensé, así que nunca hice ninguna especie de filtro para tratar de, como cuando haces comida turística, ¿no? Es como que comida típica, pero menos sal, menos esto y tal vez esto, yo qué sé, sin lactosa. Yo simplemente lo puse y a la gente que le gusta, le gusta. Hay algunas personas para las cuales es un paquete demasiado contundente, pero en general ha sido bastante bien recibido porque es un poco fresco, es algo que normalmente no se ve mucho y me parece que cada vez se viene explorando más, pero todavía no abarca un público mucho mayor, ¿no? Ok, Diana, te toca. Me toca, sí. Bueno, una de mis preguntas era justamente la recepción de tu trabajo, ¿no? ¿Tienes pensado en algún momento, porque veo que estás escribiéndolo en inglés, principalmente es el mercado de distribución? ¿Tienes pensado, Gustavo, o en algún momento hay alguna iniciativa en Perú mismo para traspasarlas al español? O sea, de hecho, es un pequeño sueño que me encantaría que pasara. Es algo que voy a tratar de hacerlo, pero más como tal vez en un par de años, porque lo que quiero es tratar de generar licencias. Ahorita lo que estoy tratando es, porque todo esto es autopublicado, lo que estoy tratando es de convencer a editoriales de que me lo publiquen y con eso llegar a un público mucho mayor. Una vez que ya tengo, si logro eso, ahí empiezo a tratar de irme a editoriales de otros lados para que, no sé, de repente en algún momento puedo publicarlo traducido al idioma francés o italiano, yo qué sé. Y una vez que ya tenga esa base estructura, también quiero contactarme con gente, con editoriales en Perú, Planeta, no sé, y ver si es publicado. Es más, eso no lo veo tanto como, publicar en Perú no lo veo tanto como una posibilidad económica interesante, pero más que nada es como, es peruano, así que me gustaría verlo publicado en Perú para peruanos, porque ya hay gente que consume en Perú mis libros físicos que están en inglés, que justamente es curioso. En digital lo tengo en castellano, pero no impreso, ¿no? Impreso todavía. Todavía. Y aquí otra pregunta, has hablado ya, y Libe también habló de esta cuestión de los tiempos, ¿no? Estos tiempos vivos del Perú, ¿no? Sus pasados y también un pasado que varía dependiendo de las regiones, como bien nos mostraste. Y aquí la pregunta tiene ligada de esta cuestión de las temporalidades con la cuestión gráfica. Ah, Evidentemente el artista eres tú, yo solo aprecio el trabajo del artista, pero la pregunta es, ¿cómo estas copresencias de tiempos en viñetas, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, que hay escenas que se superponen a unas escenas en el fondo.
ambas en la página, por ejemplo, tenías algunas páginas de las imágenes que nos mostraste, donde hay una especie como una viñeta que resalta de una viñeta global de fondo, o ciertas Ujú. viñetas que tienen los bordes, pero no bordes convencionales, sino en diagonal, o bien una especie Claro, como una pintura, una circular. ¿Cómo haces esta traducción? ¿La viñeta se te impone? ¿Es parte de la narración? claro, ¿Cómo es este trabajo? o sea, eso la verdad es una muy buena pregunta, porque eso es el cómic, eso es la narrativa gráfica secuencial. Lo demás que ya viene el color y está, yo trato de dibujar los detalles y me enfoco en todo ese tipo de cosas, y es un trabajo más de ilustrador. Pero lo importante, lo esencial es esa estructura, es cómo están esos paneles, qué ritmo te da. Contar una historia, en este caso, y en general, contar una historia es como contar un chiste. Tú tienes que tomar el tiempo adecuado para hacerlo, saber en qué momento subes la voz o bajas la voz, en qué momento aceleras, y cuando acabas con el golpe de la broma, tiene que estar claro y no tengo que haber perdido tu atención. Porque si te distraes o si no es interesantemente suficiente, en algún momento pierdo tu atención. Si te cuento el chiste y me dices, no, no entendí bien, y te tengo que explicar el chiste tampoco, pierde totalmente la historia. Entonces, la historia manda todo lo que tú haces. Entonces, lo primero que tengo es, una vez que ya tengo una idea bastante clara de lo que voy a contar, trabajas en miniaturas, que creo que les llaman storyboards Ujú. en español, pero trabajo mucho, mucho, mucho en miniaturas y básicamente trabajo figuras geométricas, pequeños panelitos y voy viendo, primero decido qué debería contar en esta página y qué debería contar en la página que está al costado. Una vez que dices, ok, en esta página van a pasar estas dos cosas, o estas cuatro cosas, o estas 10, o solo una, decides el ritmo. Y ese ritmo, dependiendo de lo que estés contando, si es algo muy vertiginoso y muy fuerte, puedes jugar con eso. Si es algo justamente, quiero contar una pequeña charla en un café, no tiene sentido que yo juegue con paneles y reviente y le ponga 1000 colores porque no, es como que te grite un poema de amor, ¿no? No tiene sentido. Entonces, justamente vas buscando el mejor lenguaje con el que puedes probar. Y eso es básicamente, no tengo idea, pero hago infinidad de bocetos pequeñitos. Una vez que están hechos esos bocetos pequeñitos, déjame, no sé si puedo, tengo por ahí de repente algún ejemplo. Déjame ver. Anticucho. Mm. Qué regalo, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Ya por decir, a ver, voy a ver si puedo compartir esto. Ya, por ejemplo, esto. Es un rompecabezas, parece que no se entiende, pero toda esa información es necesaria para contar una historia. Y esa página, no sé si la tengo, de ahí la traduzco a esto. Poco a poco voy aterrizando, pero y ahí si te fijas, no hay dibujo. El dibujo es básicamente inexistente y eventualmente ya empieza a tener más estructura. Pero es eso, tú trabajas con, déjame ver si tengo otra donde puedo encontrar todavía más. No, tengo otra donde te puedo enseñar incluso mucho más. Gracias por esta visita a la cocina interna del cómic. Sí, y la verdad, eso es lo que es hacer cómics. Lo demás es dibujarlo bien, ¿no? Pero el lenguaje del cómic es este. Así que esto es cuando ya está mejor dibujado, pero igual, todavía es bien boceto, todavía es bien básico. Y antes de llegar a esto, hago páginas mucho más pequeñas todavía donde ni siquiera me puedo concentrar en el dibujo. Ahí es cuando realmente decido cuántos paneles voy a poner,
por qué quiero mantener ese ritmo y si realmente me sirven o no. Si algo me sirve, lo uso. Si me doy cuenta que algo no sirve, no lo uso y voy viendo cómo manejo toda la narrativa. Pero eso es lo que viene a ser realmente el lenguaje de cómic. Lo demás es ilustrarlo bonito, pero si no funciona eso, no va a funcionar lo demás. Vas a ver de repente buenas ilustraciones, pero la narrativa no va a funcionar y no va a fluir, no vas a poder leer bien. Es algo es como dibujos interrumpidos. ¿Ha habido alguna escena que se te resista o que hayas tenido que retrabajar varias veces hasta poder transmitir alguna que te haya marcado, por supuesto? Sí, sí, sí. Honestamente creo que la que te mostré al comienzo, especialmente esta última historia Anticucho, que es una de las historias, el paseo culinario, porque tienes dos lecturas a la vez, ¿no? Tienes personajes que simplemente es una persecución del punto A al punto B, pero tienes todos estos elementos de comida que tienen que tener relación con los lugares por los que están pasando. Así que ahí nunca había, si normalmente me demoro X en planear toda esta estructura de narrativa, me habré demorado 2, 3 veces más en hacerlo. O sea, muchas veces hago 2, 3 pequeños bocetitos para hacer un boceto más grande y ya con eso decido la página. Que debo haber hecho 5, 6 por cada uno, algunos 8, 10, porque es como tratar de resolver un problema, es jugar a rompecabezas. ¿Qué funciona? Tengo las piezas, realmente me entran todas o no, tiene sentido y en algún momento tienen que encajar, ¿no? Así que sí, ha sido me gusta cómo está quedando, pero el trabajo que hay atrás es un planeamiento bien trabajoso, pero divertido. Claro, si no, no lo harías. Claro. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Si no, bueno, voy a preguntarte eso. Aquí, Daniel, sí, adelante. Un segundo, que estaba poniendo la cámara. En primer lugar, agradecer por mostrarnos el trabajo de dibujante. A mí me interesa mucho, sobre todo, ver esos bosquejos, esas justificaciones de cómo cada uno tiene su estilo y va indicando diferentes anotaciones y demás. Por ejemplo, aquí en España tenemos que se publicó en Lhasa cómo se hizo y es eso. Tú abres una página, son 4 trazos y después ahí va una catedral gótica. Claro. Pero a mí lo que me interesaría, aprovechando esta situación, es hablar sobre lo que has dicho antes de cómo debes vender o cómo debes promocionar la idea de cultura por medio del dibujo, que has indicado que es como lo de cómo vender comida extranjera a los autóctonos. He visto casos como, por ejemplo, Yes Mine Up, que es un cómic de ficción negro criminal, pero, por ejemplo, los policías que son de Barcelona, en vez de vestir como los policías locales, los dibujaron como policías típicos norteamericanos porque querían vender este producto en Estados Unidos. Entonces hicieron ese cambio, entonces les recriminaron a los autores que no habían mantenido ese acervo cultural, si bien luego los paisajes, el vocabulario, las escenas donde están comiendo, tocando música, sí se sitúan más dentro de la cultura propia de Barcelona. En tu caso, aprovechando la estética cyberpunk, que es algo más, vamos a decir, más masificado, más identificable visualmente, una persona ve el cyberpunk y dice, vale, esta obra es cyberpunk. Que ahora, por ejemplo, se ha estrenado hace 1 o 2 años el juego Cyberpunk 2077, entonces es una estética que la gente, independientemente de su procedencia, sí puede reconocer. Pero luego los animales, las escenas que se han visto antes, por ejemplo, lo que yo he visto como un aguacate, una palta, esos detalles sí son puramente autóctonos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el autor tiene que hacer esa mezcla entre lo que la cultura que quiere promocionar y un canon más global para que el lector pueda entender hasta cierto punto qué parte es qué? No sé si se Claro. entendió. Sí.
No, la verdad clarísimo y es una pregunta muy interesante porque yo partí originalmente, yo me acuerdo hace años, antes de que retomara hacer cómics, Carlos Trillo, el guionista argentino que ya falleció, gran parte de su trabajo estaba en Argentina, pero la mayoría me parecía que era en Italia y Francia. Justo nos aconsejaba en esta charla diciendo que la mejor manera de romper alguna barrera internacional a nosotros como peruanos, porque estaba de visita en un salón en Lima, era dibujar algo local, autóctono, que no existe allá. Si ustedes, justamente estaba hablando por decir para ilustradores, si ustedes hacen una historia de Nueva York con detectives en Nueva York, rascacielos y todo, créanme, hay un ejército de gente que lo hace mejor que ustedes y ya está allá y tiene la información de primera mano. Así que no tiene mucho sentido tratar de hacer eso de por sí, si ustedes son creadores. La mejor manera de ser internacional es ser local. Eso me pareció muy interesante. Ahora, personalmente a mí me daba ganas realmente de contar, porque también a mí me podría dar ganas de explorar, yo qué sé, cyberpunk súper de Nueva York y bueno. Eh, pero en este caso, la mejor manera en que yo puedo contarte mi historia no es si trato de sonar como el lector, es si trato de sonar a mí. Y si no me entiendes completamente, vas a entender lo suficiente como para que sepas. Es como cuando tienes una conversación con cualquier otra, por decir tú y yo, en algún momento nos ponemos a conversar y hay 3 palabras que yo no voy a entender, porque es tu jerga local, es tus eh, localismos y simplemente cosas culturales que a veces uno se pierde. Pero está bien, la gran mayoría de la información está ahí y esa justamente es la riqueza, porque tanto el lenguaje como el espacio, como la cultura, carga mucho de identidad. Tú no puedes hablar de un lugar tratando de traducirlo. Lo adaptas, tratas de hacerlo entender, pero no agarras y lo conviertes en otra cosa. Y justamente es la mejor manera de poder tener ser honesto con tu trabajo y tener una narrativa mucho más impactante, me parece justamente usar lo local, usar lo tuyo, usar tu jerga. Yo incluso en mis cómics, no solamente la gran mayoría está en inglés, pero hay algunas palabras en las cuales yo pongo jerga limeña, pongo idioma nativo quechua, pongo idioma nativo aymara y pongo incluso palabras que solamente lo va a entender un limeño, pero es porque tiene que cargar cierto sabor que tú no, es como cuando tú viajas a un lugar y hay cosas que a menos que no las vuelas, las puedes explicar, pero no es lo mismo la experiencia, entonces estás tratando de transmitir eso. Obviamente siempre hay un temor de, va a ser muy extraño, ¿no? Entonces mejor lo bajamos un poco y como le decía Libby, lo hacemos un poquito más turístico el plato, entonces pica menos, pero en un momento, ¿hasta qué punto vas a quitarle el picante para que al final se vuelva en simplemente una hamburguesa, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Yo personalmente no me restrinjo de nada, es como, toma todo y ojalá te guste, ¿no? Sí, sobre eso, a mí el ejemplo que más se me viene a la cabeza, retomando esto hacia el cómic de superhéroes, fue la segunda generación de los X-Men que quisieron variar, ya no eran todos norteamericanos, porque fue cuando se incorporó Coloso, que era ruso, Ronaldo Nocturno, que era alemán, Tormenta, creo que era keniata. Y entonces fue muy exótico, cada X-Men era de un sitio diferente, pero luego su acervo cultural se manifestaba en una palabra y me hace mucha gracia porque Ronaldo Nocturno era alemán. Y tú, ¿vale? ¿De qué zona de Alemania? Alemania. Y es como, vale, no estás haciendo una representación cultural, es como lo mínimo. Y luego, por ejemplo, Coloso, que era ruso, era de un campo ruso, te dirían el pueblito, pero nunca se vuelve a mencionar, es el pueblo de Coloso. Y él decía 2 palabras en ruso y ya está. Y si tenían que hacer más esto, ponían las frases entre paréntesis con un asterisco que abajo te ponía traducido del ruso y tú, qué gran trabajo de inversión habéis hecho. Pero también sentí que hacia el público al que iba dirigido no creo que hubiese sido, sobre todo con esta casi fanatismo nacional que tienen los norteamericanos,
meter este despliegue multicultural pues no habría vendido. Es un cómic de superhéroes. Lo que ellos querían ver eran personajes mayas con poderes sorprendentes y páginas dobles con un capuz muy grande. Claro. Justamente es eso. ¿Hasta qué punto tratas? Porque esa parte de mi trabajo también tiene una mirada bastante, que cada vez lo ves más en historias de ciencia ficción y de fantasía, que el punto de partida es de otro lado, ¿no? No es algún idioma angloparlante o algún lugar, es una mirada bastante anticolonialista, incluso, porque hay mucha gente, yo me acuerdo algunas cosas, porque yo pongo incluso, hay una parte donde ves idioma nativo aymara, para la cual yo soy un traductor, pero yo no conozco lenguas nativas, realmente no las conozco, yo hablo castellano. Y un amigo de acá de Gales me decía, pucha, sí, me cuesta un poco, porque yo normalmente estoy acostumbrado a leer idiomas extranjeros en inglés, ¿no? Y era, no te das cuenta cuán absurdo es lo que acabas de decir. Tú no estás leyendo idioma extranjero en inglés, estás leyendo algo en inglés que simplemente te dicen que originalmente era en extranjero, pero un asterisco no te da nada, que es lo mismo como no es lo mismo ver una película con subtítulos que una película doblada. Si yo nunca voy a escuchar tu voz si está doblada, no tengo idea cómo suenas. Sé cómo suena el actor que está haciendo de tu voz, pero realmente no tengo un 80% de lo que eres tú, no recibo el 100%. Porque así yo no entiendo tu idioma, no es lo mismo escucharte y de ahí y leer lo que realmente me estás diciendo. Hay una carga extra ahí que se está perdiendo en esa adaptación, traducción. En mi caso es más fácil porque hago autopublicación. Cuando salgan si llego a publicar realmente, ahí voy a ver si realmente qué tan contentos están o que también qué tan contento estoy yo si quieren adaptar algunas cosas más o si quieren retroceder mucho, ya es como que, bueno, no, pues no, hay un límite. Sí, un caso muy reciente, estoy hablando de hace 2 días, es que se ha estrenado la segunda temporada de la serie animada de Invencible. Ha aparecido un superhéroe que es afroamericano, entonces en inglés tiene un acento muy marcado, habla en jerga. Pero claro, luego tú lo escuchas doblado en español y habla como una persona, vamos a decir, neutra. No tiene acento, no utiliza jerga, esto. Entonces, claro, tú ves en Twitter que se ha publicado lo de estamos muy orgullosos por el trabajo que ha hecho el doblador. Y tú, a mí no me ha llegado, porque como está Claro, doblado, pues no tiene esa carga. Se ha perdido en el proceso. pierdes la voz, literalmente. Sí, pierdes la cultura. Se, digamos, la vuelves comestible, ¿no? Sí. Otro caso que creo que sería muy interesante, porque creo que es justamente lo contrario a lo que estás haciendo tú, es el caso de Disney, que me encanta como todo Latinoamérica pasa a ser México. Cuando cambiamos de Estados Unidos a Latinoamérica, ponemos un filtro sepia o naranja para simplificarlo. Y entonces, claro, Disney muchas veces está intentando como hacer esto de multiculturalidad, de variedad, pero no logran hacer ese trabajo, como que no se preocupan. Tenemos ahora el caso infame de Oye Primos, pero es que antes también estaba, por ejemplo, la de Raya y el último dragón, que querían ser un compendio como no me acuerdo si eran 13 países y al final adaptaron 2 y malamente. Entonces, claro, como que ahora el público, pues, gracias a la globalización, como estamos a un clic de acceder a si algo no lo explica el autor, podemos meternos en Wikipedia en plan de, oye, ¿qué es ese animal que ha dibujado? Voy a buscar en Google Imágenes. Entonces, claro, tenemos como que el lector o el receptor de la película o el medio que sea puede documentarse por su cuenta y entonces, claro, ya no es que el autor tenga que poner 2000 anotaciones, un compendio explicando decisión, página tal, viñeta tal, por qué se ha tomado esta decisión, sino que ahora la cultura es más accesible, se puede hacer esto y incluso, no sé si tú, por ejemplo, en tu caso, alguien te podría preguntar, un lector te podría preguntar por alguna red social de, no he entendido esta palabra, tal, no encuentro ninguna referencia, ¿podrías Pasó, explicarme? honestamente pasó y fue muy divertido porque yo llegué tarde a la conversación en Twitter hace como 2 años. Como te digo, a veces pongo algunas jergas locales que solamente las conoce un peruano o tal vez solamente un limeño. Y puse una jerga que hace referencia a un tipo de restaurantes familiares que se llaman guariques.
pero igual, tú tienes para encontrar esa información, tienes como que rebuscar un poco, y por eso me parece bien importante no dar todo comidito, pero si eres curioso suficiente, te vas a enterar, y si no, tampoco es que no vas a entender la historia. Entonces, en Twitter se había dado una pequeña conversación entre dos lectores míos. Uno estaba preguntando, había buscado la información, preguntándome a mí directamente, pero no estaba seguro si hacía referencia a esto o a esto otro, porque no había encontrado información suficiente. Otra lectora diciéndole, no, yo ya he encontrado esa información, y es esto, y no sé qué, y había encontrado, le pasé incluso un link. Cuando yo llegué, ya estaba resuelto. Pero me parecía genial, como y los dos son británicos, una es de Gales y la otra es inglesa, si no me equivoco, pero ya estaba, ¿no? Ya te di un poco de mi cultura y es algo bastante local justamente, si realmente dejas a la gente curiosamente suficiente, es más inspirador, te incentiva un poco más. Si das cosas demasiado masticadas en general, como para cualquier tipo de narrativa de historia, te aplasta, no te interesa, es como prender la radio, realmente la escuchas pero no tienes idea qué está pasando. Es Sí, estimular. es como lo que ha pasado antes con lo de los X-Men, que básicamente su cultura era una nota de color, poco más, y ahora con esta nueva disposición de medios tenemos que es una lectura más intermedial, de que aunque tú leas el cómic, luego puedes acceder a otro tipo de información, ya sea vía documental, vía incluso con en el caso de Twitter una conversación. Entonces es algo muy interesante como el hecho de que la cultura se ha ido haciendo más accesible y a los autores tenéis más libertad de implementar vuestra cultura y que no sea, como tú dices, una lectura excesivamente masticada. Que sí es cierto, claro, igual utilizar una marca concreta no cambia la experiencia de la lectura porque no es el interés de la historia, es una nota que hay, pero como los lectores están diciendo, oye, ¿y esto qué será? Voy a preguntar en este foro, en este sitio y tal. Entonces es un nuevo tipo de lectura que está ocurriendo. Sí, eso es muy interesante. Justamente es una buena manera de abarcar toda esta creación de mundos. Pues chicos, me encantaría. Ah, perdón, Débora, ¿tienes otra pregunta? Sí, yo a la última, al final, la guinda. Ahora, aquí que estamos grabando y todo, lo cojo en un compromiso. Gustavo, que te llevo mandando mensajes para que me mandes el arte. Que estoy encargando los carteles, las banderolas. Lo he encargado ya el presupuesto y no tengo el arte. Voy a hacer una nota, que lo mando ahora mismo. Gracias. Y luego te tendré que mandar los datos que van de patrocinadores y eso. O bueno, eso lo podemos componer aquí. Eso me lo hace a mí quien nos encarga los carteles. Ya. Vale, ya está. Mándame los artes que tengas para imagen del congreso con tu firma o no sé si tienes algún nombre de empresa o para que pueda salir también o me mandas tu logo para que te ponga también como patrocinador o bueno, como artista o yo qué sé. Pero mándame, por favor, ¿vale? Lo mando ahora. Venga, pues ya. Bueno, pues yo lo que iba a comentar era si no hay más preguntas, pues te agradezco, Gustavo, en nombre de Débora, que es quien está, Débora, quien nos une en este proyecto y nos inspira y nos motiva a crear estos laboratorios. Muchísimas gracias por esta apertura, por esta plática y por este compartir. Es, como dije hace rato, esa cocina interna a la que rara vez tenemos acceso, ¿no? Muchísimas gracias por abrirnos tu mundo de manera totalmente generosa. Están todos convidados para la próxima charla que va a correr a cargo de Joe Sutcliffe. Se tuvo que ir hace unos minutos. Es el 27 de noviembre y la charla será en inglés, Complicating Superheroes, porque parece ser que ellos también tienen problemas, me parece. Bueno, no sé si va por ahí la charla. Pues es un placer verlos y de cualquier manera se quedan grabadas las sesiones y después Débora nos irá informando el acceso directo en el canal de YouTube, etcétera. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Tendremos que leer todo lo que ocurre para enterarnos un poco de estos mundos que viven en tu cabeza, como compartiste al inicio de esta charla, y que gracias a ti también viven en la de tu lector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y mil disculpas por la pequeña demora, pero menos mal ha salido bonito.